Fuimos siervos de Dios en lo espiritual, en lo personal y en lo familiar. En primer lugar, para ser siervos de Dios, debemos ser hijos de Dios, ¿sí? Y de esa manera poder reflejar a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y estos tres aspectos están muy ligados a lo que vamos a ver hoy, que va a ser en lo social. No podemos reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si no lo hacemos en nuestra parte espiritual, en la comunión con Dios, si no lo hacemos en nuestra familia, en el hogar, si no lo hacemos en lo personal. No vamos a lograr ser siervos de Dios útiles si no somos, en primer lugar, en lo personal y en nuestra relación y comunión con Dios. Y el hermano hoy en la cena leyó allí el Salmo, y cuán verdad tiene estas palabras allí en el Salmo 85, los últimos versículos. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Cuán sabia es su palabra. Pero hoy vamos a detenernos, vamos a ver en la parte social. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo más corto posible, porque podríamos agregar muchísimo a cómo debemos trabajar en la sociedad. Una sociedad que está en tinieblas. Y somos los otros que tenemos que llevarle la luz. La luz que hemos hablado muchísimo allí en octubre, ¿no? En ese mes tan crucial que es el mes de la luz. Pero los quiero llevar al Antiguo Testamento. Hoy estamos con el Antiguo Testamento, ¿sí? Allí al libro de Miqueas, ¿no? Para que lo encuentren: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Miqueas podríamos resumirlo en un solo versículo, pero vamos a leer allí del versículo 6, Miqueas 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto o con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas preguntas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarme ante tu Dios. Perdón. Entonces yo quiero que nos detengamos aquí también, y que pase la próxima, que no, o se quedó sin pila. Ahí, cuando vamos a ver lo que es nuestro compromiso de Dios en lo social, y allí dice muy claro la palabra de Dios: hacer justicia que nos abra un compromiso con la verdad y la equidad, o sea, no hacer diferencias. Amar misericordia, dice, y nos habla de la compasión y el servicio que tenemos que tener hacia los necesitados. Dice humillarse ante Dios. Y humillarse ante Dios es la base espiritual para toda acción social que queramos hacer. Y por último, podríamos traer un cuarto aspecto, y que debemos ser luz en esta sociedad. Tenemos que tener un testimonio que transforme vidas. Y eso lo hacemos a través de la luz. La responsabilidad social del siervo de Dios es fundamental para enseñar el compromiso cristiano. ¿Con qué? Como vimos, con la justicia, con la verdad, con la equidad, con la compasión, con aquello y con el testimonio práctico. No podemos tener un testimonio de palabra. Muchos decimos, no debemos ser palabras, sino que debemos ser hechos y debemos ponerlo en práctica. Entonces, cuando hablamos de esto y decimos hacer justicia,
Y traemos allí lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 17, aprended a hacer el bien, buscar la justicia, socorrer al oprimido. Y el siervo de Dios no debe ser indiferente ante la injusticia, porque aquel nuestro Padre es un Dios justo, no podemos ser indiferentes. Debemos reflejar el carácter de Dios en varios aspectos. En el trato con los demás no podemos tener favoritismos. El trato con los demás lo debemos hacer sin corrupción. El trato con los demás o reflejar el carácter de Dios lo debemos hacer también en la defensa del débil, en la defensa del oprimido, del pobre, en la defensa del extranjero. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? Dándonos testimonio de lo que ha hecho en su vida, en su tiempo en la tierra. Ahora, el siervo de Dios también no debe ser indiferente en su conducta en el trabajo. Estamos hablando de la parte social y nosotros estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces debemos ver nuestra conducta en el trabajo, por supuesto en la iglesia y en la comunidad. La conducta con el vecino, en el barrio donde vivimos, al colegio que asistimos. Y eso es testimonio. Claro de esto es José en Egipto. Administró con integridad cuando faltaba el alimento, inclusive a su propia familia. Él administró, pero estuvo previendo eso. Y él administró eso con integridad. Compromiso con la verdad y con la justicia. Por eso decimos que el cristiano, cada uno de nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, debemos ser una voz de justicia en donde estamos, en el entorno en que vivimos. No solamente en la iglesia debemos ser voz de justicia. No debemos aprobar lo incorrecto. Eso habla de lo justo. Ni debemos callar ante la injusticia social. Así debe trabajar el cristiano en la sociedad. El siervo de Dios tiene que estar comprometido con la verdad, con la justicia y con la equidad. La equidad nos habla que no tenemos que hacer diferencias. Dice Isaías capítulo 33, verso 15 y 16, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, ese habitará en las alturas. Las promesas para aquellos siervos de Dios, en lo espiritual, en lo personal, en lo familiar, pero también en lo social. No podemos ser solamente siervos de Dios cuando venimos a la iglesia. De esa manera no vamos a llevar luz a aquellos que la necesitan. Por eso decimos que el siervo de Dios vive y habla en verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El siervo de Dios no debe acomodar la verdad según la conveniencia. Siempre debe hablar en verdad, porque debemos permanecer fiel a la verdad aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque suframos. Pero debemos ser fiel a la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libre. Pero esto también impactó mucho en el mundo, porque aquellos a los que vino no lo recibieron. La verdad nos hizo libre a nosotros y eso impactó en nuestras vidas y eso es lo que debe impactar en nuestra sociedad. ¿Qué debe hacer un cristiano? Vivir con transparencia, debemos vivir con integridad, debemos ser coherentes entre lo que predicamos y lo que hacemos. No podemos decir una cosa y hacer con otra. Como dice el dicho, lo que escribo con la mano lo borro con el codo. Debemos ser coherentes con lo que hacemos. Ahora, muy claro, Daniel en el capítulo 6, allí, sin culpa en sus asientos administrativos. Él era íntegro y era transparente en todo lo que hacía. Ahora, hay un compromiso, el compromiso con la equidad también refleja el carácter de Dios. Dios es justo y recto. Y lo vimos clarito ahí en Miqueas, en el capítulo que vimos, 6, versículo 8, que nos habla de que la equidad refleja el carácter de Dios. Dios es justo y recto. La equidad que significa que tener el mismo respeto para con todos, no tenemos que tener favoritismo, no tenemos que hacer diferencias. La justicia no es solo legal, sino
que es compasiva y debemos buscar el bien de los demás. ¿Qué debe hacer un cristiano? Debemos practicar la justicia cada momento de nuestras vidas, cada día, cada segundo, en el trabajo, en el ministerio y en el hogar. Nehemías no se aprovechó de su posición, sino que administró con justicia y con el temor de Dios. Tenemos muchos ejemplos en toda la palabra que nos hablan de cómo debemos trabajar en la sociedad, cómo debemos hablar en verdad, cómo debemos tratar con la justicia. La verdad y la equidad comienzan en el corazón. Salmo 51:6 dice: aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Comienza en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios no mira apariencia, sino que mira el corazón. Cuando nos buscó a nosotros en la miseria donde estábamos, no miró el contorno o el entorno, sino que miró nuestro corazón, que teníamos necesidad de Dios. Y es una frase que me impactó: no hay equidad verdadera, o sea, no podemos no hacer diferencias entre uno u otro si no tenemos pureza interior. Pero no solamente eso, que no hay verdad que podamos expresar hacia el exterior si no tenemos una sinceridad interna. Por eso decimos que la verdad, la equidad, refleja el carácter de Dios, pero de lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer como creyentes y como siervos de Dios? Pedir al Espíritu Santo que mantenga un corazón limpio de engaño y de orgullo. David oró allí en el Salmo 51, verso 10, dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora, si seguimos hablando la justicia y la verdad, sabemos que el siervo fiel va a ser recompensado. Segunda Timoteo, allí muy claro la palabra de Dios nos dice: allí Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios honra a los que aman su palabra. Dios honra a los que actuamos con justicia. Dios honra a los que hablamos con verdad. Aunque el mundo no valora la integridad, hay mucha corrupción, pero Dios lo premia, y así lo dice su palabra. Como creyentes debemos seguir firmes en la verdad, en la justicia, y debemos confiando en ese Dios justo que tenemos. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, me está guardada la corona de justicia. El siervo de Dios está llamado a ser un reflejo del carácter de Dios, viviendo en verdad, justicia y en equidad. Ahora dijimos en la primera parte del capítulo de Nehemías, del verso 6, verso 8. Allí nos ha hablado de la justicia, pero también nos dice amar misericordia, y eso nos habla de la compasión y el servicio hacia los necesitados. Santiago 2, 15 y 17 dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El amor cristiano se debe mostrar con acciones, no con palabras. Jesús demostró compasión alimentando, sanando y consolando. El siervo de Dios debe reflejar ese mismo amor práctico. ¿Y cómo? Debemos involucrarnos en obras de ayuda, acompañar a familias. No solamente, sino ver el entorno de la iglesia, el entorno donde trabajamos, en las horas felices. Hay necesidades, hay que visitar enfermos, hay que sostener las causas que son justas. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La compasión es el reflejo del corazón de Dios. Si no tenemos compasión, ¿cómo vamos a reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Por medio de Jesucristo. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión no es solo sentir, no es sentir lástima, sino que debemos actuar movido por el amor del Dios. ¿Qué pasa con un siervo que no tiene compasión?
y puede llegar a servir con orgullo. Y eso no es lo que quiere Dios. Y debemos aprender a ver las personas con los ojos de Cristo. ¿Cuántas veces vemos al hermano, o vemos al amigo, o vemos a aquellos con nuestros ojos, pero no con los ojos de Dios? Debemos aprender a ver sintiendo su dolor y respondiendo a su amor. El buen samaritano no se fijó en quién iba a ayudar. Él fue y ayudó. Miró con los ojos de Dios. Ahora, el servicio al necesitado es parte del verdadero discipulado que tenemos que hacer. Y Jesús dio muchos ejemplos. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Decíamos que el amor cristiano se debe mostrar de esta manera. Debemos servir a otro, es como si sirviéramos directamente a Cristo. Por eso debemos mirar con los ojos de Dios. Ningún acto de amor va a pasar desapercibido por Dios. Ningún acto de amor. Así como Él ve todo. Entonces, como cristianos, debemos servir con alegría, ¿sí? Sabiendo que el Señor recompensará la fidelidad. El siervo de Dios tiene una responsabilidad inmensa. Tiene una responsabilidad, diríamos, que debe ser purificada, una responsabilidad sagrada. Somos, diríamos, las manos y el corazón de Cristo en un mundo que está con necesidad. Hermanos, somos las manos y el corazón de Cristo en una sociedad que está en tinieblas. Ahora, decíamos que la compasión y el servicio no son tareas secundarias, sino que es la esencia, es lo más importante del servicio cristiano. Dice Primera de Pedro 4:11 allí, el que sirve hágalo según la fuerza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amar justicia, la misericordia que nos lleva a tener la compasión, pero por sobre todas las cosas también humillarse ante Dios, dice la palabra. Es la base espiritual de toda acción social. Dice Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Las obras que podemos hacer en la sociedad, si no son en comunión con Dios, no son las obras que Dios quiere que hagamos. El siervo de Dios debe actuar con dependencia. Debemos depender de Dios en todo momento, una dependencia espiritual, buscando hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, no nuestra voluntad. Fíjense que Nehemías oró antes de actuar. Él, en el temor de Dios, oró antes de actuar. Y toda obra social, toda actividad social, no solamente en la iglesia, donde en trabajo, donde hagamos, tenemos que, en primer lugar, orar a nuestro Dios. Debemos humillarnos. Toda ayuda debe estar acompañada por oración, sabiduría y humildad, sabiendo que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Dios a través nuestro. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillarse ante Dios es la base espiritual para toda acción en la sociedad. La humildad, diríamos que es la puerta de la comunión con Dios. Debemos humillarnos. Nos humillamos cuando creímos en Jesucristo, que Dios envió a su Padre. Es la única manera, humillarnos, porque teníamos un orgullo, vivíamos del ego, pero nos humillamos para recibir a Dios. La humildad es la puerta, allí dice Primera de Pedro 5:6, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios no comparte la gloria con los orgullosos y los que demuestran ego, sino que reconoce nuestra dependencia total de Él. El siervo debe
humillarse ante la voluntad de Dios. Y como siervo de Dios debemos orar antes de actuar, escuchar antes de hablar y servir desde un corazón rendido, no desde la autosuficiencia. Moisés no era un gran elocuente, pero Dios lo usó por su mansedumbre. La humillación ante Dios purifica la motivación del servicio. Cualquier cosa que quisiéramos hacer por nosotros mismos no va a tener el mismo logro que si lo hacemos dependiendo exclusivamente de Dios. Filipenses 2, 3 y 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La grandeza espiritual nace desde la humillación del siervo de Dios. Y solo aquel que se postra ante Dios puede ponerse de pie para servir con una autoridad espiritual. Aquellos que nos humillamos ante Dios, aquellos que nos postramos ante Dios, solo vamos a poder ser siervos espirituales en lo personal, en lo familiar y en la sociedad. Por eso decimos que antes debemos examinar el corazón antes de servir. ¿Busco ser visto o busco servir a Cristo? ¿O busco que Cristo vea lo que estoy haciendo? Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él demostró que es el mayor siervo de todos. Él no vino para servir, sino para ser servido. No dice así, ¿no? No dice así el versículo, sino que servimos. Tenemos que ser siervos de Dios que estamos sirviendo continuamente. Ahora, el siervo que se humilla ante Dios recibe poder para levantar a los demás. Sí, Mateo 23, 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso decíamos que solo aquel que se postra podemos servir espiritualmente. Antes de ayudar al necesitado debemos buscar en oración la dirección y el sentir del Espíritu Santo. Por eso antes de hacer cualquier acción social, normalmente nos reunimos para que sea el Espíritu Santo el que guíe esa actividad. ¿Cuántas veces hemos jugado algún partido de fútbol y antes de comenzar oramos al Señor? Pero también por testimonio, para que el Señor nos guíe y poder dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero también para poderle llevar la palabra a aquellos que aún no tienen a Cristo como Salvador personal. La humillación, decíamos, que trae también restauración espiritual y transformación social. Lucas 18:13, como lo vimos en Miqueas también, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. La justicia y la misericordia de Dios salen a la luz en un pueblo que depende totalmente de Dios. Cuando el siervo de Dios reconoce que somos pequeños, que no somos nada, es la manera de humillarnos. Las verdaderas acciones que podamos hacer sociales del reino nacen de los corazones restaurados. Por eso, como creyentes, debemos promover una vida de oración, de ayuno, de búsqueda de santidad, ¿no? Para que nuestros ministerios sean dirigidos por Dios y por el Espíritu. La humillación no es una debilidad, tengámoslo en cuenta, sino que es el fundamento espiritual de toda acción social. La humillación no es una debilidad, la tenemos que hacer para que realmente sea Dios obrando en nuestras vidas según su voluntad. Nos postramos ¿para qué? Para poder levantarnos con la autoridad para servir a los hombres, una autoridad espiritual. Dice Lucas 14:11, el que se humilla será enaltecido. Y aquí una frase que también es para meditar, de un autor, dice: el servicio sin humillación se vuelve activismo. La humillación sin servicio se vuelve pasividad. Pero cuando estas dos cosas se unen, la humillación
y el servicio, el reino de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios. Decíamos que no solamente justicia, no solamente misericordia por la compasión, no solamente humillarnos ante Dios, sino que debemos ser luz en esta sociedad. El último aspecto de un buen siervo de Dios para que podamos hacer y que nuestra vida se vea activa en una sociedad que está en tinieblas. Mateo 5:16 dice allí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El siervo de Dios tiene una misión, diríamos, que es influenciar en el entorno en el que vivimos. Debemos influenciar el carácter de Cristo. Debemos reflejar a Dios en nuestras vidas, la obra que Cristo ha hecho. No basta con predicar y mostrar el Evangelio, sino que debemos hacerlo con hechos, no solo con palabras, decíamos. La fe debe tener un impacto en la sociedad y en la comunidad en la que vivimos. Ahora, decíamos que el Evangelio no solo con palabras, sino que se debe encarnar en una sociedad a través de las vidas transformadas. La sociedad debe ver que nosotros tuvimos una vida transformada. Cuán maravilloso es cuando, sin hacer nada, solamente con nuestros actos, la gente dice o te pregunta si sos hijo de Dios. Solamente dejar la Biblia a mano, solamente tener un versículo. Hoy tenemos muchas maneras de mostrar la luz a esta sociedad. Dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, Santiago 2:17. Y el siervo de Dios debe llevar, dice allí Mateo 5:14 también, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso debemos ser llamados a hacer luz en las tinieblas. Mateo 5:16, ya lo leímos, así que lo vamos a pasar, pero el mundo está en tinieblas morales, espirituales y sociales. Y tenemos que ser nosotros los que llevemos la luz. Es siervo de Dios, no debe huir del mundo. Decíamos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos iluminarlo con la verdad del Evangelio. La luz no se esconde, porque es visible. Y debe ser visible en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestros valores. Debemos ser íntegros, debemos hablar con la verdad. Debemos vivir de manera que otros vean en nosotros el carácter de Cristo. Debemos encender la luz, diríamos, en donde hay esperanza, en el trabajo, en la familia, en la comunidad. Daniel brilló y el testimonio personal es la evidencia de la luz interior. Efesios 5, 8 y 9 nos dice muy claro, porque en otro tiempo erais tinieblas, estábamos en tinieblas nosotros. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La luz no se impone, se muestra a través de nuestro testimonio, a través del amor, de la paz, la paciencia, la bondad. La luz es la que nos debe llevar a evitar toda murmuración, nos debe llevar a evitar toda doble vida, toda mentira. Debemos mostrar a Cristo en cada momento de nuestras vidas. El siervo de Dios, decíamos, que debe transformar la sociedad por medio del ejemplo y el servicio. Por eso decimos el servicio en lo social. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Me están avisando que debo terminar. La verdadera influencia cristiana no se ejerce por poder, sino por testimonio. ¿Cuántas veces queremos convencer a alguno del Evangelio? Pero la obra no la hacemos nosotros, la hace Dios por medio de Jesucristo y por medio de nuestro testimonio. Por eso decimos que la verdadera influencia no se ejerce por poder, sino por testimonio. Ser luz también que implica que debemos evitar que la sociedad siga corrompida a través del mal. Y las buenas obras deben apuntar ¿a qué? A glorificar a Dios y no a engrandecer al hombre. ¿Qué debemos hacer? Comprometernos en acciones de justicia, ayuda al necesitado.
Debemos estar en defensa de la verdad sin perder la humildad espiritual. José en Egipto fue un instrumento de Dios para salvar vidas y gobernar con sabiduría. Por eso decíamos, tenemos muchos ejemplos. Pero a ver, el poder de un testimonio transformado proviene de una vida llena del Espíritu. Por eso hablamos de la parte espiritual y cuán están unidos estos 4 aspectos que vimos durante todo el mes de noviembre. Lo espiritual en primer lugar, lo personal, lo familiar y en la sociedad. Si queremos que la sociedad se transforme, debemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si aún no sos hijo de Dios, recibí a Cristo. Porque no solo te va a dar la oportunidad de servirlo, sino que nos da la oportunidad de estar en la tierra, pero puestos los ojos en el cielo y poder gozar de salvación y vida eterna. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se puede alumbrar si no hay un fuego interior. No se puede alumbrar si estamos apagados. No podemos alumbrar si no estamos guiados por a través del Espíritu, si no somos llenos del Espíritu Santo. La fuerza para influir en la sociedad no depende de lo humano, sino del Espíritu Santo. El siervo lleno del Espíritu vive con autoridad moral y con amor y con sabiduría. Por eso decimos, debemos buscar la llenura del Espíritu a través de la oración, la palabra y la comunión con Dios. Por eso decimos que el siervo de Dios tiene una cuádruple responsabilidad. Actuar con justicia, amar con misericordia, servir con humildad, ser luz en la sociedad. Y ser luz en la sociedad no es un título, sino una responsabilidad espiritual. El mundo necesita, el mundo te necesita, el mundo nos necesita de ser siervos que irradiemos la verdad, la justicia, el amor a Cristo a través de un testimonio coherente y transformador. Es la única manera que podemos llegar a hacer cambiar algo en la sociedad. Porque dice Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Que el Señor nos dé sabiduría y nos guíe para que, en primer lugar, nos humillemos ante Dios para poder ser siervos espirituales. Que podamos ser siervos en lo personal, ser siervos en la familia, en el hogar, pero servir en una sociedad que está en tinieblas y que podamos ser luz para llevar salvación y vida eterna. Oramos. Padre amado, bendito Dios, queremos darte muchas gracias, porque una vez más tú nos permites abrir tu palabra, gozarnos en ella, edificar nuestras vidas, pero también poder llevar luz a aquellos que aún no tienen a Cristo como Salvador personal. Señor, que no solo sean palabras, sino que la sociedad pueda ver nuestros hechos en verdad, no haciendo diferencias, en justicia, pero por sobre todas las cosas mostrando la luz a través de nuestro espíritu. Rogamos y pedimos esto en el nombre santo del Señor Jesús, a quien esperamos. Amén. Pedimos a José y a Adrián si pueden subir también. Tenemos un anuncio importante que dar, entonces queremos estar los 4 y probar la resistencia de la plataforma también. El día domingo 14 tenemos el propósito de encomendar 2 nuevos ancianos y queremos hacer los pasos que corresponden, anunciando primero a la congregación el nombre de los mismos para que la iglesia ore por ellos y nos comente, ¿no es cierto?, si alguien tiene algún comentario que hacernos. Ellos son Gustavo Ruiz Díaz y Sebastián Pon. Así que ese es el anuncio que queríamos dar y dejar a los hermanos ahora que también quieran hacer algún comentario. Por supuesto, no vamos a dejarlo así todo. No, hemos hecho los pasos bíblicos antes que falleciera don José Montes, antes de la pandemia. Todos los ancianos, los lunes, hemos convocado a todos los miembros que son diáconos de la iglesia. En este tiempo de trabajo y de servicio,
se han ido puliendo quienes quedaban concretamente haciendo el trabajo, haciendo el servicio, trabajando conjunto con los ancianos. Entonces, la primera cosa que tiene la Biblia para hacer son 4 cosas que tiene que tener un anciano o una persona que quiere ser o desea esta tarea. La primera es lo de sentirse que la persona quiere prepararse para ser anciano. ¿Sí? Dice la Biblia, todo el que desea obispado, buena obra desea. Todo el que desea obispado. Así lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Allí están las indicaciones bíblicas que hemos seguido. Dice, todo el que anhela obispado, buena obra desea. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobleces, no dado al vino, no ser codiciosos, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Primer punto. Sale de cada uno. No es que obligamos a nadie a que sea anciano, ni diácono, ni nada. No lo obligamos. Esto no es obligación, sino que sale de cada uno. Segundo lugar, la Biblia dice que el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que ser pastores o pastorear la grey sobre la cual el Espíritu Santo los ha puesto. Es decir, no es que nosotros lo elegimos, sino el Espíritu Santo es el que lo elige. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos impulsa a decir, bueno, este grupo de hermanos que ha sido llamado va a ser el que va a trabajar. El que continúe trabajando, ese es el que va a ser designado. No hemos obligado a nadie, no hemos designado, digamos, nosotros en la forma personal ni autoritaria de ninguna manera, sino que el Espíritu Santo es el que ha designado que en esta época de una diferencia generacional que va haciéndose, evidentemente necesitamos gente más joven. No hay nada que hacer, eso es algo obvio. En tercer lugar, dice la Biblia que la Iglesia reconoce las personas que van a ser, los va reconociendo como pastores. Nadie lo obliga, sino que esa persona enseña a la Iglesia, la cuida a la Iglesia la respeta, la comienza a reconocer. Pero en último lugar, la palabra cheirotoneo es la palabra elección. La elección se hace solamente los sobreveedores. La designación a mano alzada se designan a otros por los sobreveedores. Y como les digo, después de un trabajo de muchos años, han ido quedando los hermanos diáconos, se llamaron a todos los diáconos de la iglesia, y se fueron quedando en este trabajo 2 personas que entendemos deben ser reconocidos como hermanos que van a completar o van a seguir actuando con la obra en este tiempo para decir lo que nosotros decimos. Entonces tenemos 4 cosas que son claras y debemos tener claro por qué designamos ancianos. Nosotros los ancianos designamos, la iglesia lo reconoce, el Espíritu Santo lo levanta y la persona desea hacer esa obra. Esa obra sigue abierta porque vamos a seguir trabajando los lunes. Para todos los hermanos, que tal vez, bueno, siempre va a haber alguien que no, bueno, me gusta la cara, no me gusta la cara, me gusta cómo se viste, me gusta cómo no se viste. De cualquier manera, eso no va a existir acá, porque vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir llamando los lunes a este grupo, al grupo que se une para seguir trabajando, y además los colaboradores que están y que anhelan el obispado. Dios tendrá su tiempo, Dios tendrá su forma, pero esta es la forma bíblica por la cual nosotros vamos a respetar esta forma o este modelo que el apóstol Pablo dijo. Esta es una sucesión apostólica que viene desde Pablo, Timoteo, los que lo escucharon,
los que empezaron y siguieron así hasta hoy. Es una sucesión apostólica. Pero ya les digo, no está cerrado, vamos a seguir trabajando, queremos seguir trabajando, se agregan 2 personas más. Ya les digo, mucho tiene que ver el cambio generacional que hay, mucho tiene que ver, pero por supuesto no está cerrado a que sigan llamándose diáconos para que en algún momento, como se ha hecho hoy, se reconozca, la Iglesia lo reconozca, los ancianos lo designen, el Espíritu Santo lo levante y Él desee por sus frutos, por su forma de actuar, por su forma de funcionar, estar dentro de este grupo que vamos a seguir la forma bíblica. Entonces la forma bíblica es esta. ¿Por qué? Porque la Iglesia no es una democracia, no es una democracia, ni es una pseudodemocracia, ni es una anarquía, ni es una teodemocracia. La Iglesia es la Biblia y el Señor Jesucristo guiando a su pueblo. Muy clara la indicación que tenemos en la Biblia. De manera que, hermanos, para resumir, primero, el hermano tiene el deseo de hacerlo. Segundo, el Espíritu Santo lo levanta. Tercero, la Iglesia lo reconoce y los ancianos, en cuarto lugar, lo designan. Por eso siempre tiene que haber ancianos. Los ancianos llaman a los diáconos para que se siga haciendo el trabajo y en el momento y en la situación que el Espíritu Santo lo diga, vamos a reconocer otros hermanos que sigan haciendo la obra. Mucho tiene que ver también este cambio generacional, porque evidentemente necesitamos hermanos que sean jóvenes, con fuerzas. Dice que el verdadero sobrevedor tiene que tener cabeza de padre, corazón de madre, pero piel de rinoceronte. Así que el Señor nos bendiga como iglesia para que este aporte sea una bendición para todo el pueblo de Dios. Antes de darle a Adrián para que termine y después venga Sebastián a dar los anuncios finales, lo que dice José es que los que estamos acá estamos los 4 en la década de los 60, ¿entiendan? Entonces hay necesidades de cambios y es necesario rejuvenecernos y seguir creciendo. Adrián. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has guiado a través de los años, nos has permitido crecer juntos y nos has permitido dar pasos en diversas direcciones. Queremos pedirte ahora que al dar este paso en esta dirección, tú nos sigas guiando y nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta hoy. Te agradecemos por aquellos hermanos que estuvieron en el pasado y seguimos rogando por aquellos que estarán después que nosotros ya no estemos. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.